¿Cómo comenzó la historia de las Américas? A lo largo de la historia humana, pocas regiones evocan tanto asombro y misterio como las Américas. Siendo una de las últimas grandes masas de tierra en ser habitadas por humanos, las Américas se convirtieron en el hogar de diversas culturas y civilizaciones. Acompáñanos en este video para explorar los orígenes de los primeros humanos que llegaron a estos abundantes continentes en el límite del mundo conocido. Desde sus peligrosos viajes a través de los helados páramos de Siberia y Canadá, hasta el encuentro con formidables depredadores de la edad de hielo como los felinos dientes de sable y los osos gigantes de cara corta. Los inmigrantes de la edad de hielo, los humanos, han vagado por el planeta cientos de miles de años durante cientos de miles de años con la esperanza de prolongar la existencia de su especie. Entre todas las historias de migración, el asentamiento de las Américas sigue siendo uno de los temas más debatidos e intrigantes en la arqueología. Si miramos a África y Europa, los antropólogos proponen que los humanos se aventuraron por el paisaje desde hace hasta 300.000 años, señalando el descubrimiento de los restos de Jebel Irkut en Marruecos como evidencia creíble. Pero cuando volvemos nuestra atención a las Américas, el registro arqueológico parece mucho más reciente. En esencia, y para muchos la idea de cuándo llegaron los humanos por primera vez al continente sigue generando una amplia variedad de opiniones. Para comprender realmente la larga historia de las Américas, primero debemos remontarnos a la época del Pleistoceno. Esta época geológica comenzó hace aproximadamente 2.6 millones de años y duró hasta hace unos 11.700 años. Se caracteriza por largos ciclos de períodos glaciales e interglaciales, y la última de estas grandes eras de hielo se conoce como el último máximo glacial. Este período es de particular interés para investigadores y arqueólogos durante el último siglo en su búsqueda por encontrar a los primeros americanos. Sears. El último máximo glacial o LGM por sus siglas en inglés. Comenzó hace hasta 25.000 años y duró varios miles de años. Ampliamente considerado como la parte más fría de la última era de hielo. Vio enormes capas de hielo cubriendo grandes capas de hielo, dando forma dramáticamente al paisaje y a los patrones de migración. La capa de hielo laurentino cubría la norte de Estados Unidos bajo capas de hielo de hasta 2.5 millas de espesor. Regiones como Columbia Británica, Alaska, Montana, Nueva Inglaterra y partes de Idaho y Washington permanecían congeladas bajo esta vasta extensión glacial. Sudamérica no escapó de la furia del Pleistoceno, experimentando también su parte de estas condiciones gélidas. La capa de hielo patagónica cubría el tercio sur de Chile y partes de Argentina, y casi sumergía por completo los Andes patagónicos. La extensa capa tenía aproximadamente 2.000 kilómetros de largo de norte a sur. Animales distintos recorrían las Américas durante era pasada, desde gatos dientes de sable hasta mamuts lanudos e incluso enormes, perezosos terrestres. Eso hace que sus primos modernos, que se aferran a los árboles, parezcan nada más que bebés. Al final del último máximo glacial, la Tierra experimentó una caída drástica en los niveles del mar, exponiendo grandes secciones de las plataformas continentales del mundo. Esto permitió que no solo los animales terrestres, sino también los humanos, cruzaran el llamado puente terrestre de Bering, que conectaba América del Norte y Siberia. Esta estrecha abertura llevó a los primeros humanos a viajar desde Eurasia hasta América, convirtiéndose en las semillas que pronto florecerían en civilización en Occidente. Durante décadas, los estudiosos aceptaron ampliamente que los humanos llegaron por primera vez a América del Norte hace unos 16.000 años a través del puente terrestre de Bering. Sin embargo, nuevos descubrimientos sugieren que la migración humana hacia América pudo haber comenzado mucho antes, posiblemente desde hace 23.000 o incluso 30.000 años. Aunque estas afirmaciones siguen siendo debatidas. Durante ese tiempo el estrecho de Bering se inundó cuando las capas de hielo comenzaron a derretirse en el hemisferio norte, dejándolo bajo las aguas heladas del Océano Atlántico. La fecha exacta en que los humanos llegaron a América, usando este puente primordial, ha sido ampliamente debatida durante las últimas décadas.
Algunos sugieren que la evidencia apunta a que los humanos migraron al continente hace ya 23.000 años. Si bien la teoría del puente terrestre de Bering sigue siendo ampliamente apoyada por arqueólogos y genetistas, descubrimientos recientes han sugerido que una presencia humana más temprana en América también pudo haber ocurrido a través de rutas migratorias alternativas. El momento exacto y las rutas de estas migraciones siguen siendo áreas de investigación y debate activo. Un estudio dirigido por el profesor Thomas Higham de la Universidad de Oxford propuso que la evidencia de múltiples sitios sugiere que la presencia humana en América podría remontarse hasta hace 300.000 años. Aunque esto sigue siendo debatido, ha impulsado más investigaciones sobre las complejidades de la migración humana temprana. En su informe, detallaron meticulosamente las investigaciones realizadas en más de 40 sitios utilizando técnicas científicas de vanguardia. Shen, y luego soltaron una bomba al proponer que estos antiguos migrantes no cruzaron el puente terrestre de Bering, ya que en ese momento seguía siendo impenetrable. En cambio, afirman que los euroasiáticos más antiguos que llegaron a América lo hicieron por medio de embarcaciones. La doctora Lorena Becerra Valdivia, quien trabajó junto a Higham, arrojó luz sobre su descubrimiento y sus implicaciones, afirmando: el poblamiento de las Américas fue un proceso complejo y dinámico. Lo que está claro es que los humanos estuvieron presentes en el continente mucho antes de las fechas previamente aceptadas. Strategic Increase in Population. Pero fue solo hace aproximadamente 14.700 años cuando estas personas se hicieron más visibles en el registro arqueológico, probablemente debido a un aumento en la población. A pesar de la magnitud del descubrimiento y lo que significaría para la cronología de los humanos en América, numerosos científicos se apresuraron a rechazar las nuevas teorías. Muchos argumentaron que los hallazgos de los investigadores de Oxford son inconclusos y que se requiere más trabajo antes de que puedan decir con certeza cuándo llegaron los humanos a América. Pero este no ha sido el único descubrimiento fascinante de su tipo en las últimas décadas. Que busca trazar la presencia humana en los continentes, se encuentra a varios miles de kilómetros al sur, en la cueva de Chiquihuit, un refugio rocoso de gran altitud en el centro de México. Aquí, los investigadores descubrieron un rico depósito de objetos, incluyendo 2.000 herramientas de piedra, lo que sugiere que la cueva fue habitada por personas hace alrededor de 33.000 años. Otro sitio debatido es el sitio de excavación Topper en Carolina del Sur, donde el arqueólogo Dr. Alberto Goodyear ha sugerido que algunos artefactos podrían tener hasta 50.000 años de antigüedad. Sin embargo, esta afirmación sigue siendo controvertida, ya que muchos académicos cuestionan si los artefactos muestran evidencia clara de modificación humana. La datación de estos artefactos ha recibido algunas críticas y algunos sugieren que la línea de tiempo propuesta está exagerada. Pero a medida que los arqueólogos continúan estudiando sitios de interés, los investigadores se ven obligados poco a poco a aceptar la idea de que los humanos pudieron haber llegado a América miles de años antes de lo que se pensaba inicialmente. Como estas teorías son relativamente nuevas, los críticos y escépticos proponen que se necesita mucha más evidencia antes de que podamos obtener una respuesta definitiva sobre cuándo se establecieron los primeros humanos en América. Sin embargo, los arqueólogos y antropólogos generalmente están de acuerdo en una cosa. Para el final del último máximo glacial, hace aproximadamente 11.700 años, la población de los continentes ya estaba en marcha, y los antepasados de los actuales nativos americanos ya habían comenzado a establecer culturas prósperas que se expandirían por toda América. Thux History. En las sombras invernales que envolvían el último máximo glacial, un grupo de enigmáticos euroasiáticos llegó a América y cambiaría el curso de la historia. Estos cazadores nómadas, conocidos como el pueblo Clovis, se aventuraron a cruzar el puente terrestre de Bering, enfrentando obstáculos inimaginables en su camino, desde luchar contra una especie extinta de mamífero feroz y alto conocida como el oso de cara corta, hasta soportar el clima extremo que probablemente dejó a muchos de sus antepasados congelados hasta la muerte. Perseveraron durante el largo viaje y lograron llegar a la tierra prometida más allá del hielo. Durante mucho tiempo se consideró que la cultura Clovis fue el primero en asentarse en América.
Sin embargo, nuevos descubrimientos arqueológicos sugieren que poblaciones anteriores pudieron haber llegado antes que ellos, desafiando la antigua teoría de Clovis. Primero. No obstante, siguen siendo el grupo más antiguo de América del que sabemos bastante. Los propios Clovis se caracterizaban por un tipo distintivo de herramienta de piedra utilizada para la caza. Los primeros indicios de su presencia en América fueron descubiertos por trabajadores de la construcción que desenterraron un depósito de huesos de animales grandes en el este de Nuevo México en 1932. La noticia finalmente llegó a Edgar B. Howard, quien en ese momento trabajaba como asociado de investigación en arqueología en el Museo de la Universidad de Pensilvania. Casi de inmediato, dejó lo que estaba haciendo y se apresuró a Clovis, Nuevo México, para convencer a los propietarios de que le permitieran excavar el sitio. Para el verano siguiente, había descubierto lo que él llamó en ese momento masas apelmazadas de huesos de mamut y algo sin precedentes. Una cantidad sin precedentes de puntas de lanza delgadas hechas de varias piedras, conocidas por los arqueólogos modernos como puntas Clovis. Las partes Clovis son distintivas, meticulosamente talladas de obsidiana, jaspe, pedernal y otras piedras finas y frágiles. Desde la base hasta las puntas se extienden ranuras poco profundas y cóncavas llamadas acanaladuras, que pudieron haber ayudado a insertar las puntas en los astiles de las lanzas. Generalmente, los implementos de piedra miden alrededor de 4 pulgadas de largo y 1/3 de pulgada de grosor. Tras una inspección física, los arqueólogos afirman que eran elegantes y bellamente elaborados por manos de artesanos experimentados. Después de descubrir puntas Clovis en Nuevo México, Howard y otros comenzaron a buscar rastros de herramientas de piedra similares en artefactos encontrados en Siberia, con la esperanza de descubrir el origen de los primeros americanos. Sin embargo, no encontraron nada, lo que sugiere que las puntas Clovis fueron una invención americana y quizás la primera de su tipo. Hasta la fecha, se han descubierto más de 10.000 puntas Clovis en más de 1.500 lugares en casi toda América del Norte. Se han desenterrado en una amplia franja de tierra que va desde Florida hasta Montana y de Pensilvania hasta Washington. Sin embargo, a pesar de su abrumadora presencia, los arqueólogos han sugerido que la cultura Clovis duró solo unos pocos siglos. Per Sonnecker, parece que se materializaron de repente según los estándares arqueológicos y se expandieron rápidamente antes de desaparecer del registro arqueológico. Las puntas más antiguas con fecha segura descubiertas en Texas tienen alrededor de 13.500 años de antigüedad. La mayoría de sus implementos de caza distintivos se encontraron incrustados entre las costillas de grandes mamíferos extintos, incluidos mastodontes y mamuts. Sin duda, cuando estas personas llegaron a América, siguieron los pasos de los grandes animales que migraban hacia nuevas tierras. Estos primeros euroasiáticos cazaban mamuts lanudos y bisontes de la estepa, y eventualmente establecieron una cultura que terminaría expandiéndose por los dos continentes americanos. En el pasado, los investigadores propusieron que el pueblo Clovis tenía una reverencia especial por cazar a los mamíferos más grandes que recorrían América. Pero en realidad, la cultura dependía principalmente de la recolección de plantas, la caza de mamíferos mucho más pequeños y probablemente del aprovechamiento de los abundantes ríos para pescar. Su cinturón de herramientas de la Edad de Piedra consistía en raspadores, cuchillas, taladros y agujas, todos los cuales usaban para abrir camino al florecimiento de la cultura en América. La presencia clara de los Clovis en América del Norte es innegable, estando vinculados a lo largo del continente por la forma de sus puntas de piedra únicas. Sin embargo, una pregunta que desconcertó a muchos investigadores durante décadas fue hasta qué punto el pueblo Clovis se había extendido hacia Sudamérica. Algunos investigadores intentaron usar el descubrimiento de puntas de piedra en forma de cola de pez como evidencia clara, sugiriendo que eran notablemente similares a las producidas por los Clovis. Hughes Journals. En 2008 este dilema finalmente fue resuelto por el investigador médico Howard Hughes Reichs, David Reich y su colega, quienes publicaron un informe el 8 de 2018 en la prestigiosa revista Cell. Como un equipo de investigadores de renombre que ganó fama internacional por su trabajo, demostrando que los neandertales se cruzaron con nuestros antepasados. Compararon los genes de personas antiguas de sitios en Centro y Sudamérica con los genes de un individuo vinculado a los Clovis.
¿Quién lo que hoy es Montana? Entre hace 12.700 y 12.900 años. Descubrieron una coincidencia clara entre los genes del individuo de Montana y las 3 muestras genéticas más antiguas del nuevo estudio, que provenían de Chile, Brasil y Belice. Su estudio innovador proporcionó a la investigación arqueológica evidencia creíble para sugerir que las migraciones de personas que difundieron la cultura Clovis en América del Norte, de hecho, tuvieron un efecto más al sur, y probablemente fueron los progenitores de la llamada cultura de cola de pez. Aunque fue muy extendida, la cultura Clovis duró solo unos pocos siglos antes de desaparecer del registro arqueológico. En lugar de desaparecer por completo, es probable que los grupos Clovis se adaptaran a los cambios en el entorno, evolucionando hacia nuevas culturas regionales. A medida que la gente Clovis se asentó en diferentes zonas ecológicas, la cultura se dividió en grupos distintivos, cada uno adaptándose a su propio entorno individual. Next. En realidad, el final de Clovis marcó el inicio de una enorme diversidad social, cultural y lingüística, la cual allanaría el camino para la civilización en las Américas durante los siguientes 10.000 años. De la breve floración de Clovis, solo quedaron sus inconfundibles herramientas de piedra. Estas fueron las últimas huellas físicas del primer y más extenso imperio cultural de América. Las culturas que surgieron de las cenizas del pueblo Clovis. Mientras el sol se pone sobre el Pleistoceno, una nueva era emerge desde debajo de las capas compactas de hielo que alguna vez cubrieron el continente. Armados con innovadoras herramientas de piedra y respaldados por el fuego, los antiguos humanos emprendieron un viaje que pronto los llevaría a todos los rincones de los continentes americanos, dando inicio a un periodo de evolución que con el tiempo definiría esta parte del mundo. El pueblo Clovis desapareció del registro arqueológico hace aproximadamente 12.900 años. Durante algún tiempo, los investigadores suponen que este extenso grupo de pioneros pudo haber sucumbido a cambios drásticos en el clima, lo que llevó a su eventual extinción. Sin embargo, se ha hecho evidente que este no fue el caso. En cambio, simplemente evolucionaron con el tiempo y poco a poco se transformaron en varias otras culturas distintas, muchas de las cuales tendrían un efecto duradero en el paisaje. Verás, al mismo tiempo que desaparecían las puntas Clovis, los continentes americanos estaban atravesando su propia transición. Cuando el último máximo glacial estaba llegando a su fin, ocurrió una inesperada ola de frío hace 12.900 años, sumiendo a América del Norte en uno de los periodos más fríos de toda la hielo. Desafortunadamente, esto devastó a muchas de las megafaunas más grandes que vivían en América, como los mamuts lanudos y los mastodontes, muchos de los cuales fueron empujados a la extinción. Por supuesto, otros factores pudieron haber jugado un papel menor en su desaparición, y el colapso de las cadenas alimenticias. For Clove Eagle was lost. Con la disminución del número de animales grandes que recorrían el paisaje americano, los Clovis perdieron una fuente vital de sustento. Sin duda, esto los obligó a buscar nuevas tierras e inventar nuevas tecnologías para cazar animales y presas más pequeñas, y eventualmente se transformaron en pequeñas culturas distintas. Los investigadores han comparado varios estilos regionales de puntas o implementos de piedra distintos que parecen haber evolucionado de la antigua cultura Clovis. Esto incluye la tradición Folsom. Esto en el centro de Norteamérica. La cultura Cumberland, que se encuentra en las partes media y sur de Norteamérica. Los puntos Suwannee y Simpson, respectivamente desenterrados en el sureste, y los puntos Gainey, ubicados alrededor de las encantadoras orillas de la región de los Grandes Lagos. De estos, Folsom fue el más grande y destacado, dejando tras de sí una gran cantidad de puntas de piedra que cuentan la historia de este pueblo posterior a Clovis. Sus proyectiles acanalados han sido descubiertos a lo largo de una vasta distancia en las altas llanuras occidentales que se extienden desde Canadá hasta México. Muchas puntas Folsom han sido desenterradas en condiciones prístinas, mostrando el nivel de artesanía que poseían estos primeros americanos. Son largas y delgadas y generalmente miden entre 2 y 3 pulgadas de largo, aunque algunos ejemplos superan las 3 pulgadas. La punta Folsom sigue siendo mucho más pequeña en peso y tamaño que la mayoría de las puntas Clovis cuando están en condiciones originales.
El pueblo Folsom se especializaba en la caza de bisontes gigantes, una especie ahora extinta, como lo demuestra la gran concentración de sus puntas encontradas junto a huesos de bisonte. Syrgis furciperae. A pesar de la clara distinción entre el pueblo Folsom y las otras culturas que surgieron tras la desaparición del pueblo Clovis, los antropólogos estaban seguros de que estaban relacionados ancestralmente. Los historiadores modernos clasifican a la cultura Clovis y a sus predecesores como paleoindios. Sin embargo, si estos grupos compartían un solo origen ancestral, seguía siendo incierto hasta un estudio fundamental de 2014 en la revista Nature que analizó ADN antiguo para rastrear su linaje genético. Un equipo de científicos encabezado por el autor principal Eskay Wittislu de Copenhague secuenció de la Universidad de Copenhague masculino desenterrado en el oeste de Montana hace aproximadamente 12.600 años. Descubierto en el sitio funerario de Anzick, el área ha ganado prominencia como un tesoro de la cultura Clovis. Según el estudio, aquí se encontraron aproximadamente 100 herramientas de piedra y 15 herramientas óseas. Se encontraron fragmentos que son tecnológicamente consistentes con los artefactos de un complejo Clovis en asociación directa con los restos fragmentarios parciales de un niño pequeño. Después de analizar meticulosamente los resultados de sus pruebas, los investigadores pudieron determinar: el niño pertenecía a una población de la cual descienden muchos nativos americanos contemporáneos y está estrechamente relacionado con todas las poblaciones indígenas americanas. De hecho, alrededor del 80% de todas las poblaciones americanas, hasta actuales en los dos continentes americanos, son descendientes directos de la familia del niño Clovis. El 20% restante todavía está más relacionado con la familia Clovis que con cualquier otro grupo en la Tierra. En resumen, parece como si los investigadores hubieran descubierto pruebas creíbles que sugieren los Clovis. El pueblo Clovis y las culturas que lo sucedieron, incluyendo la Folsom, son los antepasados de la gran mayoría de los nativos americanos que se encuentran hoy en día en todo el continente americano. Pero esa no fue la única parte fascinante del estudio. Además, arroja luz sobre la migración que llevó a estos primeros pioneros desde Eurasia hasta su nuevo hogar, The Jew. Según el trabajo del acreditado equipo de investigadores, el genoma del niño sugiere que sus antepasados migraron desde Siberia hacia América del Norte hace más de 32.000 años. Esto sitúa la migración humana más antigua hasta el continente 20.000 años antes de que la cultura Clovis siquiera apareciera en el registro arqueológico. El equipo también propuso que los antepasados de los nativos americanos que venían de Siberia se dividieron en dos grupos. Uno comprende a los antepasados de los nativos americanos que actualmente viven en Canadá, mientras que el otro, representado por el niño Clovis, es el antepasado de prácticamente todos los nativos americanos en Sudamérica y México. El período paleoindio se extiende aproximadamente desde hace 16.000 años hasta alrededor de hace 8.000 años. A medida que los investigadores continúan realizando estudios en profundidad en todo el continente, han obtenido un conocimiento increíble sobre la vida cotidiana de los paleoindios. El estudio de los sitios y artefactos distintivos les ha permitido comprender su vida cotidiana. Estos primeros americanos utilizaron una gran variedad de herramientas que iban desde microcuchillas para el despiz y procesamiento de pieles hasta hachas, puntas e incluso huesos de animales convertidos en agujas. Sin embargo, algunos de los avances más han surgido algunos de los avances significativos rupestres dejados por los paleoindios migrantes en regiones de América Latina, como la serranía de la Lindosa en Colombia. Se cree que las pinturas ahí tienen 12.800 años de antigüedad, coincidiendo con el final de la última era de hielo. Una variedad distintiva de representaciones fue cuidadosamente dibujada en las paredes con ocre rojo, dejando atrás el legado de estos pueblos antiguos. Cracks extintos, incluyendo caballos nativos y perezosos gigantes, forman parte del fresco acompañados de símbolos y sípticos, probablemente asociados con tradiciones religiosas y espirituales. Si bien muchas de estas pinturas pudieron haber sido simples expresiones creativas, los expertos señalan que también pudieron haber sido utilizadas para enseñar a las generaciones más jóvenes sobre diferentes especies de animales y plantas.
Gran parte del arte rupestre en la serranía de la Lindosa y en otras partes de Sudamérica contiene arte simbólico que representa el mundo espiritual. Explicado de manera hermosa por Francisco Javier Aceituno, un arqueólogo de la Universidad de Antioquia, Colombia, como fotografías del pasado. El investigador está seguro de que podemos aprender mucho sobre los primeros americanos al estudiar estas pinturas que invitan a la reflexión. Alguna forma de espiritualidad ancestral es claramente evidente en el arte paleoamericano. Hablando sobre el extenso lienzo en la serranía de la Lindosa, Aceituno dijo: hay escenas de danzas rituales o ritos chamánicos. Con estas escenas espirituales, las personas intentaban domesticar el mundo natural, controlando las fuerzas de la naturaleza. A través del estudio meticuloso del arte, los investigadores han llegado a comprender mejor la complejidad de los primeros humanos de América. No eran simplemente cazadores-recolectores, sino humanos innovadores que buscaban crear una nueva vida en una tierra lejana por el bien de su gente. Junto con su conocimiento de supervivencia, trajeron sus creencias espirituales y costumbres religiosas al Nuevo Mundo, evolucionando cada uno de estos aspectos de la cultura mientras se aventuraban por los continentes. A medida que comenzaron a establecerse en regiones a lo largo de los continentes, los investigadores han empezado a sospechar que los paleoindicios pudieron haber tenido un efecto sin precedentes en la biodiversidad y la vida vegetal durante una era de profunda actividad climática. El arte rupestre encontrado en partes del Amazonas sugiere que los humanos estaban gestionando especies de plantas hace unos 9.000 años. Eso podría explicar la persistencia de plantas valiosas en el Amazonas actualmente. Se puede encontrar una cantidad extraordinaria de plantas distintas utilizadas para la alimentación y la medicina en toda la abundante selva. Muchos medicamentos y fármacos se originan en el Amazonas, lo que le ha valido el apodo de la farmacia más grande del mundo. Mientras un tuno continúa explicando que los indios paleo lograron un equilibrio en el manejo de los recursos naturales. Las plantas y los animales eran más que solo alimento, también eran vistos como seres vivos que debían ser respetados. La gente usaba el principio de preservación. No puedo agotar mis recursos, mi comida. El trabajo de investigadores como Aceituno ha sido fundamental para aumentar nuestra comprensión de los paleoindios y cuán compleja era realmente su sociedad. Con los avances de la genealogía, hemos aprendido mucho sobre los orígenes ancestrales de estos primeros americanos y su intrincada red de conexiones que se extendía por todo el territorio. Pero si pensabas que esto resolvía la historia de los humanos en América, estarías equivocado, ya que tras los diversos estudios innovadores, comenzaron a surgir más misterios centrados en la genealogía en lo profundo del sur. Sin nada el estudio de Reich, quien mostró que un vínculo entre el pueblo Clovis y la cultura de cola de pez de Sudamérica, su trabajo pudo haber abierto una puerta, pero los dejó tocando a otra puerta, sin respuestas. Reich y su equipo analizaron los restos de al menos 49 individuos que vivieron hace unos 11.000 años. Como se mencionó anteriormente en el video, encontraron evidencia creíble que sugiere que estos individuos desenterrados en partes de Brasil y Belice estaban relacionados ancestralmente con el pueblo Clovis de Norteamérica. Feist, su trabajo concluyó que la dispersión de la cultura de cola de pez, nombrada así por un implemento de piedra específico que compartía características similares a la punta Clovis, fue obra de un grupo de un linaje compartido. The Arcs Och Kill Community 2 Score. Sin embargo, en analizando los restos de más individuos, se toparon con un hallazgo que sacudió a la comunidad arqueológica hasta lo más profundo. Encontraron evidencias que sugiere que hace unos 9.000 años en Centro y Sudamérica, las personas asociadas con la cultura Clovis desaparecieron y fueron reemplazadas por un linaje genético diferente. Para sorpresa de los investigadores, examinaron meticulosamente los datos para asegurar la autenticidad de los resultados. Hacks and the successors. Más tarde concluyeron que la gran mayoría de las personas que vivieron en una amplia zona que se extiende desde la Patagonia hasta Belice, Cans, hasta hace 3.000 años donde pasaron ser asociados a la cultura Clovis y de sus sucesores. Entonces,
¿Quiénes eran estos peculiares sudamericanos? The answer: Mater Talidei. Bueno, hasta ahora, este enigma aún no ha sido resuelto. Este grupo siguen eludiendo a los de este grupo, significa que los misterios de las Américas aún no se han revelado en su totalidad. La investigación genética sugiere que hace unos 9000 años, una nueva población llegó a Sudamérica, lo que provocó un cambio genético distinto al de los grupos asociados con Clovis. A diferencia de los grupos nativos de Norteamérica, los sudamericanos modernos muestran poca o ninguna huella genética de ascendencia Clovis. Esto indica un cambio poblacional significativo con patrones de migración complejos que aún no se comprenden completamente. Esto sugiere que ocurrió un reemplazo poblacional a nivel continental en Sudamérica hace aproximadamente 9000 años. En su búsqueda por encontrar los orígenes de este grupo misterioso, varios obstáculos han impedido que investigadores como Reich lleguen al fondo de este enigma. Sus P. Erlands South America. Es la falta de restos humanos en Meldenfurca, que tengan más de 11.000 años de investigar sean directamente los movimientos iniciales de personas hacia Centro y Sudamérica. Hablando de los desafíos, Reich dijo: no faltaban datos antiguos de Sudamérica y el Caribe, y por lo tanto no podemos determinar cómo se relacionan los individuos de estas regiones con los que analizamos. Reich dijo en el comunicado que llenar estos vacíos debería ser una prioridad para investigaciones futuras. Mientras intentamos asimilar y evaluar la totalidad de la información disponible centrada en la región de los primeros verdaderos americanos, está claro que se requiere más investigación para resolver realmente el misterio. Sin embargo, los investigadores se están acercando poco a poco a su objetivo final, uno que sin duda nos proporcionará una imagen clara de la historia de las Américas. Nuevos estudios continúan sumándose a las revelaciones del naciente campo del ADN antiguo, que demuestran que los humanos eran, sin duda, una especie mucho más inquieta, errante y mezclada de lo que jamás pudimos imaginar. En los milenios que siguieron a la fragmentación de la cultura Clovis y de los misteriosos vecinos del sur, comenzaron a aparecer las primeras señales de lo que más tarde florecería en culturas tribales distintas. Estos paleoindios exploraron los frondosos bosques, recorrieron los desiertos áridos, escalaron picos montañosos y exploraron regiones costeras, todo mientras migraban con las estaciones. Puede pasan generations. Sentaron las bases para que las culturas prosperaran y florecieran durante toda la edad de piedra, logrando avances tecnológicos y culturales incrementales con el paso de las generaciones. Los paleoindios se atrevieron a ir donde ningún ser humano había ido antes. Lo que motivó a estos humanos a embarcarse en una travesía hacia lo desconocido sigue siendo motivo de debate. ¿Fueron impulsados más al sur hacia las Américas por el agotamiento de los recursos locales o la falta de animales para cazar? Esta explicación ignora la evidencia irrefutable de que los continentes vírgenes eran abundantes en alimentos de todas las fuentes, y que tal abundancia de sustento por una población tan pequeña. Blue Lands, Esri, Widislu, el destacado investigador de la Universidad de Copenhague, ha propuesto que además de las presiones ambientales, los primeros migrantes pudieron haber estado motivados por un impulso de explorar nuevas tierras. Si bien las necesidades de supervivencia jugaron un papel clave, la posibilidad de la curiosidad como un factor en la expansión humana sigue siendo una hipótesis intrigante. Con el tiempo, lentamente se transformarían en las diversas culturas distintas del Neolítico tardío y la Edad de Bronce, mejor conocidas hoy como los grupos indígenas de las Américas. A medida que el periodo paleoindio llegaba a su fin, los primeros habitantes experimentaron una transición significativa en su forma de vida. La desaparición de la gran megafauna y la necesidad de sostener poblaciones crecientes obligaron a los cazadores-recolectores migratorios a adaptarse. Para el periodo arcaico que comenzó hace unos 10.000 años, estos primeros pioneros ya habían experimentado una transformación notable. Los primeros paleoindios llegaron a las Américas durante un periodo de condiciones climáticas más frías y húmedas. Sin embargo, para el periodo arcaico,
El continente experimentó cambios ambientales significativos, incluyendo una transición hacia un clima más cálido y seco, lo que sí influyó en las estrategias de subsistencia humana y en los patrones de alzamiento. Cambios notables en esta transformación incluyen la expansión de la vegetación de pradera y una disminución en las áreas boscosas. Este cambio en el clima influyó fuertemente en el estilo de vida y las adaptaciones de los pueblos arcaicos, ya que se vieron obligados a depender de diferentes recursos de plantas y animales. Así que, al igual que los grandes cambios en su entorno, como ocurre hoy en día, los grupos nativoamericanos pasaron por su propio tipo de transición cultural. Chive. Ahora dispersos por los continentes, los grupos aumentaron de tamaño y pasaron a un estilo de vida más sedentario, prefiriendo recolectar en campamentos estacionales en lugar de recorrer todo el paisaje. A medida que se adaptaban a sus nuevos entornos, los americanos arcaicos buscaban sustento en forma de especies, aves y plantas silvestres, incluyendo semillas. Sin embargo, todos estos cambios quedan opacados en comparación con el desarrollo más significativo de este periodo, la aparición de la agricultura. Esto provocó un cambio monumental, que tendría un efecto duradero y profundo en la historia de los continentes. La agricultura a gran escala suele considerarse un requisito previo para la civilización, ya que es poco probable que se pueda sostener a grandes cantidades de personas sin los medios para alimentar a decenas de miles de personas. Ya hacia el año 8000 a.C., los investigadores han descubierto evidencia de cultivos en México y Sudamérica. El más antiguo de estos fue la humilde calabaza, que sigue siendo un alimento básico para muchas culturas nativas en las Américas, incluso hoy en día. Semillas de esta fruta suave y fibrosa se han encontrado en cuevas de Oaxaca y el Valle de Tehuacán. A medida que los expertos continuaron estudiando con teológico, encontraron meticuledencia que muestra claramente cómo las semillas de calabaza silvestre aumentan de tamaño. Pero por semillas de calabaza, los investigadores, una prueba innegable de la domesticación incipiente. Feijurto Furlards Vages PX8. Muy entre los majestuosos picos elevados de México, encontramos evidencia del cultivo de frijoles, papas, jitomates y cacahuates durante el periodo arcaico. Pero ningún cultivo puede decirse que haya influido en la vida de los antiguos americanos como la admirable planta del maíz. Los orígenes del maíz nos llevan de regreso a las fértiles tierras bajas del suroeste de México hace unos 10.000 años. Se cree que el maíz se originó a partir del pasto silvestre llamado teocintli y fue modificado con el tiempo por los primeros horticultores hasta producir la planta que conocemos hoy en día. Para estos primeros americanos, el maíz se convirtió en una forma básica de sustento. Era considerado un símbolo sagrado de vida y sustento, profundamente ligado a sus creencias espirituales y considerado un regalo de los dioses, moldeando sus prácticas agrícolas, mitología y estructura social a lo largo de las civilizaciones. De tiempo, los americanos arcaicos cultivaron ciertos cultivos juntos como el maíz, los frijoles y la calabaza, y se referían a esta combinación como las tres hermanas, debido a sus prácticas de cultivo simbióticas. Utilizando estudios antiguos de las plantas, estos primeros americanos se dieron cuenta de que las plantas se benefician mutuamente cuando se siembran cerca unas de otras. El maíz proporciona una estructura para que los frijoles trepen. Los frijoles agregan nitrógeno al suelo para el maíz, y las hojas de la calabaza dan sombra al suelo, evitando las malezas de ecosistema simbiótico que maximiza el rendimiento y la nutrición. A través de extensas redes comerciales y el gold se volvió cada vez más común, vimos otro cambio drástico en la vida de los humanos en el continente. A pesar de su deseo innato de migrar con las estaciones y explorar el horizonte, el desarrollo de la agricultura permitió la creación de asentamientos permanentes, con una fuente de alimento confiable. Ya no era necesario moverse de un lugar a otro en busca de sustento. En cambio, los grupos podían establecerse en asentamientos permanentes, y aquellos que lo hicieron eventualmente experimentaron un aumento significativo en el crecimiento de la población. De esta nueva experiencia surgieron las primeras sociedades de las Américas. A medida que crecían,
Surgieron roles especializados, lo que llevó al desarrollo de jerarquías sociales y diferentes clases sociales, y eventualmente a las primeras civilizaciones en el continente. Una historia de algodón y comercio, la primera civilización de las Américas. Mientras las arenas del tiempo se deslizaban lentamente y las Américas, ocurrieron grandes saltos de innovación. A los primeros pobladores de simples cazadores-recolectores a asentamientos humanos bulliciosos, caracterizados por su experiencia agrícola, avances culturales y tradiciones espirituales. La propia de estos pobladores fue particularmente significativa, ya que no solo proporcionó sustento, sino que también permitió la producción de excedentes, lo que llevó al establecimiento de grandes centros de población. Con estos avances en particular, solo era cuestión de tiempo antes de que surgiera una civilización plenamente desarrollada en las Américas, cuyos primeros indicios encontramos a lo largo de la costa norte central de Perú. Sanidadas entre el desierto azotado por el viento del Valle de Sucre en Perú, enormes monumentos parecidos a dunas emergen de debajo de las arenas abrasadas. De madre naturaleza. Al inspeccionarlas más de cerca, estos montículos de tierras de una antigua cultura constructora de pirámides que existió en la región hace miles de años. Ahora conocida como la civilización Norte Chico, surgió en la región desde el año 3500 a.C. Pyramids. Con el tiempo, esta civilización americana primordial creció hasta incluir hasta 30 grandes centros de población, todos compuestos por enormes edificios comunales, estructuras similares a templos y pirámides. En el corazón de la civilización se encontraba la extensa ciudad de Khafre, que abarcaba una asombrosa ciudad de 163 acres. Aquí encontramos la impresionante Pirámide Mayor, una estructura piramidal imponente que es igual en tamaño a aproximadamente 4 campos de fútbol. El monumento tiene una enorme escalera de 30 pies de ancho que se eleva desde una plaza circular hundida al pie de la pirámide, pasando por 3 niveles en terrazas hasta llegar a la cima de la plataforma. Un proyecto de construcción tan extenso habría requerido miles de trabajadores manuales. Además de esto, habrían sido necesarios varios arquitectos, artesanos, supervisores y otros encargados para asegurar que todo saliera bien. Todo esto apunta no solo a una sociedad o cultura avanzada, sino también a los primeros indicios de civilización en las Américas. A los lados de esta misteriosa ciudad se encuentran los restos de una serie de montículos más pequeños, varios edificios y complejos residenciales. Después de estudiar meticulosamente las ruinas, los arqueólogos descubrieron una jerarquía en los arreglos de vivienda. Grandes y bien cuidadas habitaciones en la cima de las pirámides para la élite, con plazos a nivel de los más deteriorados en las afueras para los trabajadores. Para los habitantes de Caral, la ciudad servía como un centro de innovación y tecnología. Su gente construyó sistemas de irrigación altamente avanzados, convirtiendo un desierto en una economía agrícola productiva. Los arqueólogos están seguros de que la cultura Norte Chico representa la primera sociedad compleja en las Américas. Se le conoce como una de las 6 principales áreas del mundo donde la civilización se desarrolló de manera independiente. Otras civilizaciones del Viejo Mundo, como Mesopotamia, Egipto e India, intercambiaban bienes e información entre sí. Pero Norte Chico se desarrolló en total aislamiento de otras sociedades. Pero esto nos deja con una pregunta obvia. ¿Cómo fue esto posible? ¿Por qué los mesoamericanos que vivían en Perú tuvieron éxito cuando otros no pudieron? Para los investigadores, la respuesta está en el desarrollo de estos sistemas de riego, que jugaron un papel fundamental en el cultivo del algodón y otros cultivos, y facilitaron el comercio con las comunidades costeras para obtener mariscos. Antes del algodón, las redes de pesca estaban hechas de fibras vegetales, lo que tomaba mucho tiempo y esfuerzo para fabricar y mantener. Sin embargo, con las enormes innovaciones agrícolas en Caral, se podían fabricar más redes, lo que significaba que se podía pescar más. A medida que las comunidades costeras e interiores trabajaban juntas, surgió una sociedad próspera. Esto resultó en una economía vibrante, esto resultó en un gobierno centralizado, y Caral se convirtió en el centro administrativo de toda la civilización. En muchos aspectos,
La civilización centrada en Caral funcionaba de manera similar a cómo funciona la sociedad hoy en día. Las personas tenían funciones especializadas pero interconectadas y se beneficiaban mutuamente. Sin embargo, a pesar del tamaño de la civilización, con hasta Bakes viviendo en el valle, no había señales de construcciones defensivas, armas o violencia de ningún tipo, lo que significa que algún líder o grupo central de toma de decisiones podía organizar una gran fuerza laboral en proyectos de construcción masivos durante largos periodos mediante medios no violentos. Otro descubrimiento significativo en Caral fue un quipu, un dispositivo para llevar registros hecho de una cuerda con nudos. Los quipus se usaban para registrar fechas, datos de censos, inventarios e información de impuestos. El quipu de Caral fue el más antiguo jamás encontrado, lo que significa que la gente de North registrar y almacenar datos para su uso posterior. Sarkser Urks Overcause. Extend su compleja organización social y su economía sostenible, basada son recordatorio de la ingeniosidad de los pueblos antiguos de América. Astrólogos nómadas del Viejo Mundo, los primeros constructores de montículos de las Américas. Sakti, mientras el pueblo de Caral allanaba el camino para la civilización en Sudamérica, mucho más al norte, varias culturas distintas participaban activamente en su propia revolución tecnológica. Extensas Pine Bond Wrestle the Years. Luisiana, enclavado en las orillas del río Watson Bayou, encontramos un complejo misterio que se remonta a más de 5.500 años. En la actual Studeengeinzent Americans, en la actual parroquia en The Break, un antiguo sitio arqueológico que tiene implicaciones duraderas para el estudio de los antiguos americanos. En el centro de este sitio, vemos una intrincada red de montículos de tierra meticulosamente construidos por humanos hace muchos milenios. De estos, el más grande es conocido por los investigadores como el Montículo A y tiene aproximadamente 25 pies de altura y un diámetro asombroso de 230 pies. A pesar del atractivo del sitio, este solo se ha intensificado aún más gracias a los investigadores que revelaron que un grupo distinto de cazadores-recolectores lo construyó, a quienes ahora conocemos como los constructores de montículos. Las estructuras de tierra de Watson Break en Luisiana datan de hace más de 5.500 años, lo que las hace más antiguas que las pirámides de Giza y Stonehenge. Sin embargo, su función precisa sigue siendo incierta, ya que no se ha encontrado evidencia definitiva de su propósito como entierros o artefactos ceremoniales. Sin entierros, pocos artefactos o incluso señales de uso después de su construcción inicial, se asume que los montículos tuvieron algún uso ceremonial, aunque solo haya sido un ejercicio único para marcar la identidad de grupo o un caso singular de coerción dirigida. Las personas que crearon los montículos de Watson Break no vivían en el sitio. La evidencia de habitación del mismo periodo en Luisiana indica que las personas aún no habían desarrollado la agricultura de manera sistemática y vivían en asentamientos estacionales. Pero ¿podría una cultura migratoria sin agricultura emprender un proyecto tan colosal? Las teorías establecidas durante mucho tiempo sobre cómo deben operar las culturas insistían en que las obras de tierra a gran escala, como las que se encuentran en Watson Break, no podían ser construidas, hasta que se desarrollaron sistemas jerárquicos de estatus, con jefes o alguien con poder para designar el trabajo. Además, los arqueólogos teorizan que una sociedad constructora de montículos tenía que estar respaldada por la agricultura, porque se pensaba que en esa escasa y la recolección no podían proporcionar sufragadores necesarios para los proyectos de construcción de montículos. Sin embargo, en su búsqueda de conocimiento, los investigadores que trabajan en Watson Break, los montículos indígenas del campus de LSU y otros sitios arcaicos medios y tardíos han derribado estas ideas. La mayoría de los académicos convencionales ahora están de acuerdo en que los abundantes recursos naturales eran suficientes para mantener los constructores de montículos y que no era necesario tener jerarquías de estatus permanentes para... Se han recuperado varios artefactos menores del sitio, arrojando un poco de luz sobre esta misteriosa cultura. En Watson Break se han desenterrado varias puntas de piedra distintivas y características conocidas como la Punta Evans.
Los fabricantes de herramientas del período arcaico normalmente creaban un solo par de muescas a los lados de una punta de piedra, lo que ayudaba a sujetar la punta a una lanza. Pero la punta Evans tenía un curioso segundo par de muescas en la hoja de la punta. Estas muescas adicionales podrían haber proporcionado una sujeción más segura, pero no aparecen en ejemplos de períodos posteriores. Otros hallazgos incluyen ladrillos e instrumentos de piedra, pero nada indica por qué estos grupos aparentemente migratorios decidieron tomarse la considerable cantidad de tiempo necesaria para crear montículos de tierra tan enormes. Aunque comenzaron siendo pequeños, se empleó algún tipo de plan formal en su construcción. Algunos investigadores han notado la existencia de un sistema universal de medición y geometría. Esto sugiere que existía un nivel profundo de habilidad técnica e intercomunicación entre los constructores de montículos del período arcaico medio. Fueron construidos como monumentos religiosos que tenían un significado espiritual continuo. Puede que hayan marcado la identidad del grupo y reforzado la cooperación social, o significaban la presencia de recursos en la región de una manera sencilla. El misterio de Watson Break sigue intrigando a los investigadores incluso hoy en día. Pero les quedan más preguntas que respuestas. Para el año 2800 a.C., toda la construcción de montículos en el sitio había cesado y no volvería a comenzar hasta la aparición de la cultura de Poverty Point más de 1000 años después. Pero esto no marcó el final de la construcción de montículos en las Américas. Lejos de las praderas de Luisiana, observamos la transformación de la tierra en grandes monumentos en lugares como Georgia, Mississippi y Florida, todos los cuales cuentan con sitios increíbles. Aunque la mayoría aparecen miles de años después de que los constructores de Watson Break desaparecieron, sin duda sus constructores otorgaron un alto grado de importancia a estos monumentos de tierra. Psych, crits y archaeologists. A lo largo de miles de años, desde los Grandes Lagos hasta la zona del Golfo de México, con gran sofisticación, y los aparentemente inconexos constructores de montículos aún no han revelado todos sus secretos a los arqueólogos. Pero a medida que pasa el tiempo, montículos como los de Watson Break siguen reescribiendo todo lo que pensábamos que sabíamos sobre estos antiguos americanos. Estudios adicionales en el sitio de Luisiana revelaron que source expeditus construction reduce interneos, dit construction dursus casus enerinas argent the sun, que destrisus nouns a inacción astronómica deliberada con los Estudios recientes sugieren que estas sociedades tempranas demostraron una comprensión de la astronomía y la ingeniería más compleja de lo que se había supuesto anteriormente. Su comprensión de la astronomía y el movimiento de los cuerpos celestes podría estar en el corazón de los misterios que rodean los montículos en Watson Break y los que están dispersos por el vasto paisaje estadounidense. El complejo del cobre antiguo de los Grandes Lagos, los mineros primitivos de Norteamérica. Struct e Hinermiens. Mientras los antiguos americanos se unían bajo el clima húmedo y subtropical de Luisiana para construir cuidadosamente los montículos originales. Spurcheren. Spurcher Exprexer Fersen Obseritet Cyberfunctions, the Meyerbrun Sil Blissed Team Technologie. Sidreets Beyeats Sus of Carper. La región de los Grandes Lagos, ya que fue aquí donde vemos el surgimiento de una sociedad única caracterizada por su uso del cobre. Es probable que los primeros humanos que vivían en la zona se toparan con pepitas o vetas de cobre visibles de forma natural en la superficie de la Tierra, muy probablemente cerca de depósitos glaciares. Mientras deambulaban por las llanuras que rodean la región del lago Superior, estos primeros nómadas habrían visto grandes pepitas que aparecían cerca de la superficie y en lechos de grava. Su fascinación por las pepitas de cobre los llevó y cómo puede moldearse para fabricar una de herramientas, marcando así el inicio de la edad del cobre en Norteamérica. A pesar de las diferentes teorías sobre los Cyberundergrumals de los Grandes Lagos utilizar de los gran precioso, para el año 4000 a.C. ya se había convertido en un metal fundamental en la vida diaria de los americanos arcaicos. Con el tiempo, surgieron numerosas canteras en áreas como Isla Royale, la península de Keweenaw y el río Brule. Evidencia de minería.
como agujeros profundos tallados en la roca, se puede encontrar en Ontario, Manitoba y alrededor del lago Superior. Se usaron técnicas primitivas pero efectivas para extraer el cobre de la roca madre. Miles de martillos acanalados encontrados en y alrededor de estos pozos mineros prehistóricos respaldan la teoría de que se requería una cantidad significativa de trabajo manual para extraer el mineral de cobre. Esta evidencia subraya la unidad y la cooperación de los primeros americanos que lograron formar grupos de trabajo cohesionados a pesar de su estilo de vida nómada. Otra técnica probable utilizada para extraer el mineral era la fractura inducida térmicamente, donde los mineros encendían una fogata junto a la veta de mineral deseada, calentando la superficie de la roca. Al aplicar agua a esta superficie caliente, la roca se fracturaba, lo que facilitaba la extracción del mineral de cobre. Durante las primeras etapas de su exploración de este metal, la ingeniosidad de estos grupos fue realmente notable. Descubrieron que podían dar forma a las pepitas usando martillos de piedra, un proceso que ahora llamamos trabajo en frío. Esto fue un avance significativo en su comprensión de la metalurgia. A medida que su experiencia en metalurgia seguía creciendo, aprendieron que el calor podía ablandar ligeramente el material, lo que llevó al desarrollo de la técnica de fabricación conocida como recocido. Sus experimentos con el metal finalmente los llevaron al descubrimiento de la fundición, un proceso que implica calentar el mineral a altas temperaturas para separar el cobre puro de la roca. Los arqueólogos han descubierto decenas de miles de artefactos de glagos que van desde herramientas simples hasta objetos finamente elaborados que sugieren habilidades especializadas en la metalurgia. Estos artefactos brindan información sobre los avances tecnológicos y las redes de comercio de la antigua cultura del cobre. Esto ha llevado a investigadores como E.J. Neuberger a especular que los artesanos del complejo del cobre antiguo eventualmente descubrieron cómo fundir la roca. Los arqueólogos modernos se refieren a estos pioneros en el campo de la metalurgia como la antigua cultura del cobre. Y sus métodos innovadores les permitieron fabricar una amplia gama de herramientas utilitarias como cuchillos, puntas de lanza, lesna y hachas, todas las cuales demuestran cuán sofisticado era realmente su entendimiento de la manipulación del cobre. Con el tiempo, también empezaron a fabricar objetos decorativos, como colgantes de metal, brazaletes, anillos, cuentas y adornos en forma de media luna, mostrando otro aspecto de esta fascinante cultura. A medida que la cultura se desarrolló, los ornamentos de cobre probablemente se convirtieron en símbolos de estatus y diferenciación social. Sin embargo, algunas investigaciones sobre esta enigmática cultura proponen que el cobre pudo haber tenido incluso algún tipo de significado espiritual para estos primeros americanos. Sosu the Asinan Kump Serie. Mientras los arqueólogos estudiaban meticulosamente los entierros de varias personas asociadas con el complejo del cobre antiguo, descubrieron distintos grados de diferenciación social y complejidad. Los muertos eran enterrados con varios objetos artesanales hechos de cobre, lo que sugiere que el metal pudo haber llegado a tener un valor simbólico para estos grupos. Como parte de la complejidad social, las redes de comercio a larga distancia y los usos ceremoniales mortuorios, está claro que el cobre lentamente se transformó en la columna vertebral de la cultura del complejo del cobre y sus sucesores. Al mirar hacia atrás a esta pequeña ventana al pasado, vemos una cultura misteriosa que influyó profundamente en la región circundante. Las avanzadas habilidades de metalurgia, desarrolladas por la antigua cultura del cobre, fueron realmente notables. Antaxt, Impact, Tatter, Origin. A pesar de ser una de las tradiciones metalúrgicas del mundo, su presencia puede haberse desvanecido, pero siguen siendo método testimonio de la complejidad de estos primeros americanos y del impacto duradero que tuvieron en la región. El amanecer de la tierra, el surgimiento de la alfarería y una vida sedentaria en las Américas. En su búsqueda por convertirse en los dueños de los continentes, los americanos arcaicos se aventuraron por todas partes, experimentando con el paisaje y poniendo a prueba los mismos cimientos de la madre naturaleza. Los primeros indicios de agricultura y metal aparecieron durante esta era icónica, mientras también observamos ciudades monumentales y monumentos religiosos surgiendo de tierras vírgenes.
A medida que el conocimiento se difundía, la dependencia de métodos antiguos y primitivos comenzó a disminuir. Y entre hace 4.000 y 3.000 años, los habitantes de las Américas comenzaron a entrar en una nueva era, conocida como el período del bosque. Sarnex Krups, este período unicus, se caracteriza mayor nivel de experiencia en prácticas hortícolas, el uso generalizado de alfarería y cerámica, y un marcado aumento en los grupos que se establecen en lugares permanentes. Sandsate ins Forgant Servens. Varios factores permitieron a estos nativos migratorios, uno de los cuales fue el avance en la tecnología de la cerámica, lo que permitió fabricar recipientes de diversas formas y tamaños para cocinar, almacenar y servir alimentos. Para los arqueólogos, un conjunto del periodo Woodland incluiría cerámica estampada con marcas textiles complicadas y puntas triangulares. El período Woodland fue una época revolucionaria en el largo tapiz de la historia de América, trayendo consigo un aumento en la complejidad cultural, el crecimiento de la población y la innovación tecnológica para muchas culturas indígenas en América del Norte. Algunas de las culturas Woodland más notables incluyen las culturas Adena y Hopewell, todas las cuales participaron en la práctica generalizada de la construcción de montículos, posiblemente influenciadas por los grupos misteriosos surgió entre las vastas llanuras de Ohio hasta los picos montañosos de Virginia Occidental y más allá hacia Kentucky e Indiana. Surgieron varias comunidades de América del Norte con diversas similitudes, ahora agrupadas de manera general como la cultura Adena. Estos pueblos primitivos evolucionaron más allá de un estilo de vida migratorio, prefiriendo en su lugar establecerse en pequeñas aldeas opuestas por casas circulares con techos cónicos construidos de postes, sauces y corteza. Subsistían cazando, pescando, cultivando y recolectando alimentos de plantas silvestres. Sus utensilios consistían en objetos como asadones de piedra, hachas y proyectiles, pipas de fumar de piedra y cerámica sencilla. Los Adena son especialmente recordados por sus prácticas agrícolas que permitieron a sus antepasados dejar atrás el estilo de vida de cazadores-recolectores. Usaban herramientas hechas de piedra, huesos de animales y conchas de tortuga para cultivar calabazas, zapallos, calabacines, girasoles y maíz. Este cambio hacia la agricultura no solo proporcionó una fuente de alimento más estable, sino que también permitió el desarrollo de sociedades más complejas y el establecimiento de redes de comercio. Esta antigua cultura también tenía una extensa red de comercio que los conectaba con otros grupos indígenas, desde la región de los Grandes Lagos en el norte hasta el valle del río Mississippi en el oeste, y abarcando partes de lo que hoy es Ohio, Kentucky, Virginia Occidental, Indiana, Illinois y Missouri, e incluso extendiéndose a partes de las montañas Apalaches del sur, lo que les permitía acceder a materiales como cobre, mica y conchas marinas de regiones lejanas. Los Adena prosperaron en su tierra natal durante casi un milenio, y quedan huellas duraderas de esta cultura en forma de sus enormes montículos de tierra. En lo profundo de la antigüedad, se cree que existían cientos de montículos Adena en su tierra natal tradicional, pero solo un pequeño número ha sobrevivido hasta la era moderna. Estos enigmáticos monumentos variaban en tamaño, desde apenas 2 metros de altura hasta majestuosas obras que alcanzaban alturas de más de 90 metros. Se habría requerido un número considerable de personas para crear esas monumentales obras de tierra, todas construidas únicamente con manos humanas que transportaban canastas de tierra seleccionada específicamente. Los propósitos detrás de su construcción van desde estructuras funerarias hasta sitios ceremoniales y marcadores históricos. Hasta el día de hoy se pueden ver varias enormes obras de tierra a lo largo de los valles de Ohio, y ninguna puede provocar un sentido de asombro y maravilla como el montículo de la serpiente que se encuentra en Peebles. Construido como un montículo efigie, es una enorme obra de tierra que toma la forma de una serpiente cuando se ve desde arriba. Se extiende por más de 400 metros y varía en altura desde aproximadamente 1 pie hasta 3 pies. La boca de la serpiente se abre hacia un montículo prominente de forma ovalada, que se cree que tuvo un significado religioso o ceremonial continuo. Muchas preguntas rodean el significado del montículo de la serpiente, pero hay pocas dudas de que simbolizaba algún principio religioso o mítico para sus constructores. Se piensa que la cultura Adena es responsable de esta obra maestra arquitectónica.
Field presentó un artículo titulado Resultados del proyecto del Montículo de la Serpiente y Petit Tres, donde entra en gran detalle sobre por qué cree que los Adena fueron los constructores originales. Su trabajo proporciona los resultados de pruebas de radiocarbono realizadas en carbón vegetal en el sitio, dando una fecha de alrededor del 300 a.C., lo cual coincide con la presencia de los Adena en la región. Sisters. A pesar de su opinión y trabajo, muchos aún no están seguros de quién construyó realmente esta maravillosa obra de tierra, y gran parte de su historia sigue envuelta en misterio y controversia. Los Adena se desvanecerían lentamente en el trasfondo, como muchas culturas antes que ellos. En el año 200 después de Cristo, esta cultura que alguna vez fue próspera había desaparecido como un grupo cultural distinto, y la mayoría de los arqueólogos cree que pudieron haber sido absorbidos por la posterior cultura Hopewell. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que hay más en este enigma, afirmando que los Hopewell evolucionaron a partir de los Adena durante un periodo de varios siglos. De esta manera, se piensa que los Adena influyeron drásticamente en la cultura Hopewell, la cual se basó en los avances culturales y tecnológicos de los Adena. Sin embargo, la razón exacta de su declive sigue siendo incierta y podría involucrar factores como cambios ambientales o transformaciones sociales. Para el año 100 a.C., la cultura Hopewell surgió como una sociedad prominente, ubicada principalmente en el valle del río Ohio. Su influencia se extendió hasta el este de los Estados Unidos. La cultura Hopewell vivía en aldeas a lo largo de ríos y arroyos. Construían casas con forma de cúpula cubiertas con corteza, pieles de animales o esteras tejidas. Cazaban, pescaban y recolectaban nueces silvestres, frutas, semillas y raíces para alimentar a su creciente población. Pero también cultivaban cosechas como maíz y posiblemente frijoles y calabazas. Basándose en los avances logrados por sus predecesores, esta cultura prominente continuó la costumbre de construir terraplenes y periodos de montículos. Sin embargo, sus monumentos superaron por mucho el tamaño visto durante el período Adena. Los Hopewell se convirtieron en maestros del comercio, basándose en la antigua red comercial de sus predecesores. Intercambiaban bienes como obsidiana, cobre y conchas a largas distancias con pueblos en los valles de los ríos Ohio e Illinois, los grandes lagos, la costa del Golfo y las montañas rocosas. Interesting Store. Hasta Intraaméricas. La adopción laxaba el período del bosque. Y no Burkell variedades de maíz, frijoles y calabazas fueron introducidas a muchos grupos en todo el continente americano. Este periodo también vio el surgimiento de comunidades tribales, cada una bajo el liderazgo influyente de un jefe. Estos jefes desempeñaron un papel crucial en la organización y el gobierno de sus comunidades. Sin embargo, el crecimiento de la población y el comercio provocaron un aumento en los conflictos entre los asentamientos, allanando el camino para el turbulento periodo que seguiría durante los próximos milenios. Mientras el cálido resplandor del sol desciende sobre las vastas llanuras de los continentes americanos durante el primer milenio de Cristo, encontramos culturas innovadoras e ingeniosas que han llegado a dominar el paisaje. Mientras estos grupos contemplaban las tierras que se extendían ante ellos, sin duda les habrán parecido similares en muchos aspectos a las que observaron sus antepasados arcaicos hace miles de años. Para el período, Woodleisure suelen definir como ocurrido entre el 200 a.C. y el 500 después de Cristo. La tradición Hopewell cobró gran relevancia como una de las culturas más grandes en la historia de América. Floreció durante esta época, influyendo en varias culturas a lo largo de su vasta red comercial. Los arqueólogos generalmente están de acuerdo en que los Hopewell y sus predecesores, los Adena, fueron una de las civilizaciones más antiguas de América del Norte y los primeros en construir asentamientos extensos similares a ciudades. Durante una época en la que los imperios romanos estaban involucrados en una brutal conquista de Europa y el norte de África, en un intento por controlar las lucrativas rutas comerciales del mundo mediterráneo, el ingenio de los Hopewell les permitió establecer una vasta red comercial propia a lo largo de la mitad oriental de los Estados Unidos. Ampliando las redes comerciales desarrolladas por sus predecesores Adena, los Hopewell extendieron una intrincada red de comercio. Desde los montículos indígenas de Crystal River en Florida hasta las costas norteñas del lago Ontario, la costa del Golfo, y desde el río Mississippi, muy al este.
6. Ellos producían hermosas obras de arte y los artesanos elaboraban diversos productos únicos, incluyendo pipas de piedra en forma de animales de efigie que se usaban para fumar tabaco y varias otras sustancias. El impacto de los Hopewell durante el período del bosque no puede ser exagerado. Su extensa red de comercio e intercambio cultural sentó las bases para futuras civilizaciones, y su influencia todavía puede verse en la sociedad moderna. Sin embargo, en nuestros esfuerzos por explorar la complejidad de esta civilización desde una perspectiva moderna, generalmente definimos a los Hopewell como una sola cultura. Sin embargo, estos grupos eran mucho más diversos y complejos de lo que a menudo se reconoce. De hecho, la tradición Hopewell era una red intrincada de varios grupos nativos americanos interconectados que compartían prácticas comerciales estándar y elementos culturales a lo largo de una gran región. Dejaron una huella indeleble en el paisaje que todavía es evidente hoy en día en sus tierras tradicionales, centradas en Ohio y que se extienden por todos los estados del Medio Oeste. Los Hopewell eran maestros en la mans, agrimensura y la geometría, continuando y desarrollando la costumbre adena de construir obras de tierra y pirámides de montículos, pero a una escala mucho más grande. Enormes obras de tierra fueron grabadas en el paisaje, a menudo construidas en grupos de 10 a 20 montículos. Se estima que 10,000 de estos una vez cubrieron el corazón de esta cultura, pero con el tiempo esto se ha reducido a unos pocos miles. Lo que sigue siendo un misterio es cómo fueron posibles proyectos de construcción tan enormes. Se necesitaba un nivel impresionante de coordinación para construir todas estas obras de tierra, ya que era necesaria una forma sofisticada de matemáticas, incluyendo un sistema de medición estándar y un entendimiento de la geometría. Una medida que se encuentra en muchos sitios es de 1,053 pies, la cual es evidente en varias partes de la estructura. Muchas áreas también están delimitadas con precisión en exactamente 20 acres. Tal repetición encontrada en muchas de las estructuras de tierra demuestra que fueron intencionales en dónde y cómo construyeron estos monumentos. Constituyen algunas de las estructuras indígenas más impresionantes de las Américas, y desde arriba muchas toman la forma de animales, aves y serpientes. Incrustado en muchas de estas maravillas arquitectónicas hay una profunda comprensión de la astrología. Los constructores Hopewell alinearon muchos de sus montículos y monumentos con la salida y la puesta del sol, la luna y los planetas. Los restos de los monumentos permanecen como testimonio de los logros culturales de los Hopewell. Pero su era dorada sería de corta duración. Para alrededor del año 500 después de Cristo, esta cultura que alguna vez fue próspera prácticamente había desaparecido. Ya no se construían enormes montículos en el paisaje. Su vasta red comercial se paralizó y su arte único desapareció del registro arqueológico. Los investigadores han propuesto varias razones detrás del colapso de la tradición Hopewell, citando un aumento en el nivel de hostilidad entre las tribus. A medida que las aldeas y asentamientos crecieron en tamaño hacia el final de la escultura, las comunidades más grandes comenzaron a construir muros y fosos defensivos. El cambio climático también pudo haber jugado un papel importante en la desaparición de los Hopewell. Las condiciones más frías y se desplazaran más al norte o al oeste, más allá de su tierra natal. Esto tuvo un efecto perjudicial tanto en los animales de caza como en las plantas, reduciendo drásticamente estas fuentes de alimento cruciales. La introducción del arco y la flecha, un arma sumamente eficaz que mejoró las técnicas de caza, pero que también impulsó aún más a las personas a formar comunidades más grandes y fortificadas. Con menos personas utilizando las rutas comerciales, la red que conectaba a la gente con las tradiciones Hopewell finalmente decayó. Cualquiera que haya sido la razón de su desaparición final, la evidencia arqueológica ha demostrado que los grupos no enfrentaron la extinción. Como lo ha demostrado la evidencia genética, los Hopewell son los antepasados de los Chippewa, Delaware, Kickapoo, Miami, Ottawa, Potawatomi, Seneca, Shawnee y Wyandot. Desde que comenzamos este canal, hemos estado obsesionados con los mapas históricos. Como algunos de ustedes también podrían gustarles los mapas, creamos algunos productos para ustedes. Descargas en alta resolución e impresiones de calidad de museo, Hale Kaluk y Eche Buso. Usa mi código en la descripción de abajo. Ahora volvamos al video.
mientras las luces brillantes de innovación cultural de los Hopewell comenzaban a apagarse en el lejano norte. Las culturas mesoamericanas entraron en su propia edad de oro. Sans a medida que seguimos desentraña el gran tapiz de estos continentes, encontramos culturas florecientes como la olmeca y la zapoteca en Centroamérica, habitantes de partes del sur de México. Pero aunque estas culturas fueron innovadoras a su manera, podría decirse que ninguna ha tenido un efecto duradero en la evolución de Mesoamérica, como los mayas, cuyo corazón se encontraba en la actual Guatemala, partes de Belice, Chiapas y la península de Yucatán. Pasos, por sus grandes ciudades de piedra, imponentes pirámides y avances científicos, los mayas alcanzaron su máximo esplendor durante el período clásico, que los arqueólogos afirman que duró del 250 al 900 después de Cristo. Grandes ciudades como Tikal, Copán y Palenque prosperaron durante este período, cada una con una población de hasta 50,000 habitantes. Un testimonio de la grandeza de la civilización maya. Prosperaron en parte gracias a su experiencia en el cultivo y la cosecha de maíz, frijoles y calabaza para mantener a una población en crecimiento. Implementaron una forma de agricultura arroza y quema, como algunos grupos en Norteamérica, y sus avanzados e innovadores sistemas de riego y terrazas agrícolas les permitieron cultivar enormes cantidades de alimentos. En el apogeo de la civilización maya, se estima que había alrededor de 2 millones de personas, la mayoría de las cuales vivía en las tierras bajas de Guatemala. Con un excedente de alimentos, los mayas pudieron desarrollarse en una civilización floreciente con un sistema político único muy adelantada a su tiempo. Estos gobiernos fueron luxuriosos, jerárquica y un sistema de tributos e impuestos podían reunir a un gran número de habitantes de la comunidad para participar en proyectos extensos a gran escala, como la edificación de exequias enormes, calles enormes, templos sagrados y palacios lujosos. Pero lo que realmente los diferenciaba de otras culturas era su sistema de escritura jeroglífica, único y complejo. Usando papel hecho de la corteza interna de los árboles de higo silvestre, utilizaban estos símbolos intrincados para escribir extensos códices. Steins equals consistor tars, Cirxanter antonyms Rextorn. Eclipses y mavises, los movimientos de planetas como Venus, fechas esenciales en su calendario, rituales religiosos y a veces, incluso eventos históricos. Usando un sistema numérico bastante básico pero sumamente efectivo, compuesto por 3 símbolos, los mayas se convirtieron en maestros del tiempo, las matemáticas y las estrellas. Usando este conocimiento, desarrollaron uno de los sistemas de calendario más precisos en la historia de la humanidad. Los más conocidos de estos calendarios cíclicos son el Hab, el Tzolk'in y la rueda calendárica. Pero la cuenta larga suele considerarse el más intrigante de todos, ya que registra eventos míticos e históricos, algunos que se remontan a decenas de miles de años. A pesar de los avances logrados por los mayas durante el período clásico, sufrieron un destino similar al de muchas civilizaciones que los precedieron. A partir del año 900 después de Cristo, su civilización entró en un rápido declive, dejando muchas de sus famosas ciudades y centros ceremoniales abandonados. Con el tiempo, los bosques comenzaron a engullir las que alguna vez fueron orgullosas pirámides y templos, y las ciudades cayeron en ruinas. Los estudiosos aún debaten sobre qué llevó al colapso de esta civilización que alguna vez fue próspera. Algunos afirman que los conflictos armados y el agotamiento de los recursos naturales y las tierras agrícolas son responsables de su repentino declive. Sin embargo, estudios realizados en décadas más recientes han señalado las disputas territoriales por tierras y rutas comerciales fluviales como razones adicionales. Sí, estas disputas, que a menudo llevaban a conflictos violentos, pudieron haber debilitado la estructura y política de los mayas, contribuyendo a su caída. No obstante, para finales del primer milenio de Sista, ciudades importantes como Palenque, Tikal y Calakmul fueron abandonadas y la que alguna vez fue una áspera civilización maya se había convertido en una sombra de su antiguo esplendor. Los valles sagrados de los ríos y los montículos monumentales, la vida durante el período misisipiano.
En el Gran Tapices de la Historia de Norteamérica, el surgimiento de la cultura mississippiana representa un capítulo significativo con efectos duraderos. Los grupos indígenas de Norteamérica se vieron obligados a enfrentarse a la realidad de un paisaje y un entorno en constante cambio. La presencia implacable de la madre naturaleza podía desarraigar a las tribus asentadas en cualquier momento, obligándolas a buscar sustento y refugio en tierras lejanas. En la agitación que siguió a la era dorada de los Hopewell, vemos un marcado declive en la cohesión social en todo el norte de los valles del Mississippi y Ohio. Pero esto no duraría para siempre. Así como los mayas habían comenzado a abandonar sus templos sagrados en las tierras bajas de Guatemala, la cultura mississippiana surgió en las río Mississippi, esa influencia de esta innovadora cultura. The Xterzer se extendió a lo largo del valle inferior del río Ohio, y llegarían a dominar las regiones del medio oeste, sureste y el interior del este de Norteamérica durante unos 8 siglos. Conocida como la cultura mississippiana, esta poderosa civilización se caracterizaba por tener pueblos fortificados o pequeñas granjas, la mayoría de los cuales estaban bajo el mando de una compleja jefatura. Vemos señales de un control centralizado del poder político y religioso en estos grupos, trayendo consigo el inicio de una jerarquía de asentamientos en la que un centro principal tenía influencia sobre varios asentamientos y comunidades más pequeños. Los mississippianos todavía recorrían la tierra en busca de sustento, cazando animales y recolectando plantas. Sin embargo, eran principalmente agricultores. La adopción a gran escala de la agricultura basada en el maíz resultó en técnicas de cultivo más intensivas. Durante esta era, vemos una reverencia particular hacia el cultivo de las 3 hermanas, un nombre dado a la relación simbiótica entre el maíz, los frijoles y la calabaza. Las llamadas hermanas proporcionaban una dieta estable y equilibrada, haciendo posible una población más grande. Miles de personas vivían en pueblos y ciudades más grandes, y surgieron roles distintos en la sociedad, incluyendo los de artesanos, constructores y obreros especializados. Un típico pueblo mississippiano realmente habría sido un espectáculo digno de ver. Fueron construidos cerca de ríos o arroyos y podían abarcar hasta diques de terreno. La totalidad de un asentamiento a menudo estaba rodeada por una empalizada, compuesta por troncos colocados de pie y enterrados verticalmente en el suelo. Las casas eran pequeñas pero acogedoras, y a menudo medían aproximadamente 12 por 10 pies. Al igual que sus predecesores, esta sociedad consistía en numerosas tribus distintas, todas las cuales compartían varios atributos culturales. Eran múltiples aspectos de la antigua tradición Hopewell, incluyendo la construcción de enormes terrenos, pirámides y montículos de plataforma. Estos montículos solían ser cuadrados, rectangulares o en ocasiones circulares. Sin embargo, la razón para la construcción de terraplex pudo haber sido diferente dentro de la cultura mississippiana, ya que se coronaban con una estructura similar a un templo o incluso una vivienda doméstica en la cima. En el corazón de la mayoría de los pueblos mississippianos se encontraba una enorme plaza ceremonial que servía como lugar de reunión y podía utilizarse para diversos fines, desde religiosos hasta sociales. La complejidad de la cultura mississippiana aún no se comprende completamente, pero al estudiar sitios como Moundville en Alabama y Etowah en Georgia, los arqueólogos continúan destacando lo avanzada que era esta antigua cultura. Pero ningún sitio provoca un sentido de asombro y maravilla como Cahokia, orgullosamente ubicada en la llanura de inundación del río Mississippi, a unos 13 kilómetros al noreste de San Luis, en Missouri. Considerado el asentamiento precolombino más grande al norte de México, este sitio mississippiano es uno de los mejores ejemplos del poder cultural, religioso y económico de esta cultura. Es conocido más comúnmente como los montículos de Cahokia. Cubría casi 1,600 hectáreas durante el apogeo de la cultura y contaba con unos asombrosos 120 montículos. Es un ejemplo fascinante de la complejidad observada dentro de las sociedades de jefatura mississippianas, evidenciada por los numerosos centros satélite de montículos y aldeas y caseríos periféricos. En su máxima extensión, esta sociedad agrícola pudo haber contado con una impresionante población de entre 10 y 20 mil personas, que alcanzó su apogeo entre los años 1050 y 1100.
La verdadera magnitud de la fuerza Limericas. La verdadera comunidades tribales podían reunirse en muchas de las principales estructuras que aún hoy dominan el paisaje como el Montículo del Monje, la mayor obra de tierra prehistórica de América. Mide unos impresionantes 1000 pies de largo, más de 700 pies de ancho, y todavía tiene 100 pies de altura. El enorme montículo fue cuidadosamente construido por los constructores mississippianos, quienes transportaron manualmente canastas llenas de arcilla y tierra hasta el sitio. Sowan Emmels. Sorprendentemente, todo el material fue transportado al sitio en canastas tejidas, sin ruedas ni animales. Luego, el arquitecto tribal instruía a los trabajadores sobre la colocación, creando esencialmente un enorme montículo de plataforma de tierra. En el apogeo de la cultura mississippiana, la influencia de esta cultura innovadora y próspera se extendió por todo el sureste y el centro del continente. Predominante en los valles de los ríos de lo que ahora son los estados de Mississippi, Alabama, Georgia, Arkansas, Missouri, Kentucky, Illinois, Indiana y Ohio, con extensiones dispersas hacia el norte en Wisconsin y Minnesota, y hacia el oeste en las grandes llanuras. Legado de la cultura mississippiana viven los grupos nativos americanos actuales que afirman descender de ella, incluyendo a los Alabama, Apalachee, Choctaw, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Musji, Exi, Guale, Hitchiti, Houma, Kansa, Missouri, Mobilian, Natchez, Osig, Quapaw, Seminola, Tunica, Biloxi, Yamasee y Yuchi. Arquitectos del pasado, el edificio más grande de la América preindustrial. Lark-Sickle-Say. Entre el paisaje seco y accidentado del noroeste de Nuevo México, cuidadosamente oculto dentro de los límites de la nación Navajo, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes jamás construidos en las Américas. Mientras los constructores mississippianos reunían meticulosamente tierra para sentar las bases de enormes montículos a lo largo de sus sagrados valles fluviales. Un grupo distinto que hoy conocemos como los antiguos puebloanos emprendió varios proyectos de mega construcción propio. El corazón de esta cultura se centraba en el suroeste norte, alrededor de la región de las Cuatro Esquinas. Según el consenso arqueológico actual, el pueblo puebloano llegó por primera vez al suroeste ya en el 1200 a.C., pero muchos sugieren que pudo haber sido mucho antes. Había un nivel considerable de diversidad regional entre los primeros puebloanos ancestrales, pero se observaron varios rasgos comunes en toda la cultura. Dependían en gran medida de alimentos cultivados, incluyendo el maíz, y aquellos que se establecieron en la parte occidental del suroeste eran principalmente agricultores de secano o de aguas de inundación, quien desarrolló un conjunto particular de creencias religiosas que enfatizaban la importancia sagrada de la lluvia. Varios otros aspectos son evidentes en muchos sitios pueblo, incluyendo la construcción de pueblos, que son estructuras de mampostería con múltiples habitaciones y en ocasiones de varios pisos. Las kivas o centros ceremoniales subterráneos distintivos también son comunes en muchos sitios, junto con una forma distintiva de cerámica. En algún momento entre el año 900 y 1150 después de Cristo, el grupo de los antiguos pueblos comenzó a construir un asentamiento similar a una ciudad en la esquina noroeste de Nuevo México, en un lugar conocido como Cañón del Chaco, aquí en las llanuras desérticas, a menudo sometidas a temperaturas frías, enclavadas entre imponentes acantilados de arenisca. Los antiguos americanos llevarían a cabo un proyecto de construcción a gran escala que produjo los edificios más grandes de América del Norte hasta el siglo XIX. Docenas de estructuras hechas por el hombre salpican el paisaje, desde pequeñas cámaras hasta las llamadas grandes casas como Pueblo Bonito. Estas enigmáticas estructuras que yacen en ruinas dentro del cañón son un recordatorio de que esta región desolada alguna vez estuvo llena de actividad humana. La escala monumental de la arquitectura observada en el cañón muestra la complejidad de la sociedad que existió aquí. Poseían un alto nivel de organización comunitaria que permitió a los puebloanos planear y construir con éxito enormes edificios de piedra, conocidos como grandes casas, utilizando técnicas de mampostería que eran avanzadas para su época. Las grandes casas del Cañón de Chaco fueron cuidadosamente planificadas en su totalidad antes de cualquier trabajo, lo que sugiere que tenían un uso funcional.
Las construcciones de algunos de estos enigmáticos edificios se extendieron durante décadas y probablemente incluso siglos. Los chacuanos extrajeron piedra arenisca y transportaron madera desde grandes distancias para construir sus estructuras. Las paredes se estrechaban dentro de la estructura para distribuir de manera uniforme el peso aplastante de arriba. Se techaban con vigas de pino, retoños, ramas y tierra. En el interior, las habitaciones estaban conectadas con puertas desobstruidas, a menudo en forma de T, que probablemente fueron diseñadas para evitar la entrada de vientos fríos y brindar privacidad dentro de los espacios comunales. En el corazón del cañón, casi justo en el centro, se encuentra la casa más imponente y grandiosa de todas, Pueblo Bonito, que significa pueblo hermoso. Este impresionante edificio habría dominado el paisaje, alcanzando más de 5 pisos de altura. Dentro de las ruinas se encuentran los restos de un laberinto de pasillos, corredores y hasta 600 cuartos, incluyendo quivas, terrazas e incluso secciones inusuales que parecen no tener entrada ni salida. Los arqueólogos han pasado décadas examinando meticulosamente los restos de los sitios en esta enigmática región y han llegado a varias conclusiones sorprendentes ansazos que eran los antiguos habitantes pueblo. Los chacuanos construyeron una vasta red de caminos que conectaban Pueblo Bonito con muchas de las otras grandes casas, y un intrincado sistema de control de agua proporcionaba agua limpia a los asentamientos. Para el año 1050, Chaco no solo se había convertido en el centro ceremonial, administrativo y económico de la cuenca de San Juan, sino que su influencia se había extendido mucho más allá. Sin embargo, el verdadero propósito de muchas de estas grandes casas sigue siendo en cierto modo un misterio. Las teorías principales sugieren que los edificios no eran aldeas agrícolas tradicionales ocupadas por grandes poblaciones, ya que simplemente no hay evidencia que lo sugiera. En cambio, tenían una función religiosa o ceremonial, sirviendo como impresionantes ejemplos de arquitectura pública utilizados periódicamente durante ceremonias, comercio e intercambio, cuando poblaciones temporales llegaban al cañón para estos eventos. Pero lo que es más notable son las aparentes alineaciones astrológicas incrustadas en el diseño de las grandes casas. Para los investigadores modernos, los chacuanos son reconocidos por su astronomía y logros artísticos, y muchos edificios chacuanos fueron alineados intencionalmente para capturar los ciclos solares y lunares. El conocimiento y la expresión astronómica parecen haber formado una cosmología unificadora para el pueblo chacuano en toda la vasta región de su cultura. A medida que los investigadores continúan estudiando las ruinas del Cañón del Chaco, muchos han sugerido que este gran experimento social pudo haber sido el centro de una peregrinación en la que la gente llegaba desde todas las direcciones. Era un lugar sagrado que los propios descendientes pueblo afirman que fue un sitio de reunión único donde muchas personas y clanes convergían para compartir sus ceremonias, tradiciones y conocimientos. Tomando esto en cuenta, tiene sentido que la mayoría de edificios tengan quivas o espacios ceremoniales, los cuales son considerados espacios espirituales y políticos incluso hoy en día por la tribu Hopi. El Cañón del Chaco sigue siendo en cierto modo un enigma para los investigadores modernos. Era simplemente un centro comercial en el que distintos grupos podían adquirir guacamayas, cinturones de cobre, conchas y otras mercancías de tierras lejanas. Ofrecían alimentos y recursos a poblaciones en crecimiento que enfrentaban un desastre climático, posiblemente una sequía prolongada u otros desafíos ambientales. O era un lugar de reunión extraordinario en el que los antiguos puebloanos compartían ideas religiosas y políticas, incluyendo el conocimiento de las estrellas. Es posible que nunca tengamos el panorama. Para el siglo XII era evidente una disminución en la nueva construcción en Chaco y su papel como centro regional había disminuido. Con el tiempo, los grupos nativos americanos se alejaron de esta región que alguna vez fue buciosa, migrando a nuevas tierras. Hoy en día, sus descendientes son los grupos del suroeste como los Hopi, Zuni, Acoma y Laguna. Todos ellos consideran las ruinas de Chaco como una parada fundamental en los caminos sagrados de migración de sus clanes, y sigue siendo un lugar espiritual, tanto honrado como respetado. Vagando por la tierra en busca de sustento, una vida nómada en las llanuras abiertas.
Pasar tu tiempo acurrucado en las casas cuidadosamente construidas que adornaban las alturas de los extensos montículos no era necesariamente un requisito para la vida en las antiguas Américas. Para algunas tribus, una vida nómada siguiendo las estaciones seguía siendo su forma de vida. Como sus antepasados, buscaban seguir las estaciones y migraban siguiendo animales como el búfalo. Para ellos, esta migración no era simplemente una tarea física, sino que representaba una especie de viaje espiritual, y unirse a los búfalos mientras se desplazaban por las llanuras era algo sumamente sagrado. Las tribus Navajo y Apache eran nómadas y dependían de la caza y la recolección. Debido a que estaban en constante movimiento, sus hogares eran menos permanentes que los de los constructores de montículos y los puebloanos. Los navajos se llamaban a sí mismos los Diné, que se traduce como el pueblo. Se cree que formaron parte de una migración hacia el sur desde Alaska, después de una enorme erupción volcánica en las montañas Saint Elias, alrededor del año 803 después de Cristo. Más tarde se establecieron en la región de las Cuatro Esquinas, continuando principalmente con una vida de caza y recolección. Construyeron viviendas temporales llamadas hogansechas, de una combinación de lodo y corteza. Con el tiempo, sus interacciones con la tribu pueblo les enseñaron cómo cultivar y trabajar la tierra. Pero incluso con estas nuevas habilidades, continuaron moviéndose de manera estacional con sus grupos de parentesco extendido, practicando la agricultura donde quiera que se establecían. Paken, al igual que los Navajo los Lakota, que se originaron en las regiones de Minnesota, Wisconsin, Iowa y el este de Dakota del Norte, preferían una vida nómada. Seguían a las manadas de bisontes a través de sus vastos territorios, cazando a estos grandes animales para obtener alimento, ropa y otros materiales. Durante sus extensas migraciones miraban al sol y a las estrellas en busca de guía, demostrando la importancia de la astrología en su cultura. Cuando se asentaban temporalmente en una región, las mujeres de la tribu se encargaban de instalar su alojamiento, que consistía en tipis portátiles hechos con piel de búfalo. Estas tiendas cónicas se fabricaban estirando pieles sobre una estructura de madera y podían montarse rápidamente, lo que las convertía en la opción perfecta para una tribu migratoria. Las leyendas Lakota hablan de un origen cercano a los Grandes Lagos. Aquí las tribus Dakota vivieron durante muchas alrededor de las orillas del lago superior. En este entorno boscoso, mantenían su creciente población cazando, pescando y recolectando arroz silvestre. También cultivaban algo de maíz, pero su ubicación estaba cerca del límite donde se podía cultivar maíz. El estilo de vida nómada de muchos grupos nativos americanos probablemente contribuyó al desarrollo de rutas comerciales de larga distancia que cruzaban lo que ahora son fronteras nacionales modernas. Los arqueólogos han notado la existencia no solo de un intercambio cultural entre las tribus pueblo del suroeste de Estados Unidos y Mesoamérica, sino también el comercio de bienes como objetos de metal, mica, espejos e incluso cacao, todos los cuales llegaron hasta el suroeste. A cambio, se cree que los pueblos del suroeste suministraron a Mesoamérica bienes como turquesa, cerámica y alimentos. Declive de las prósperas culturas norteamericanas. Fracasos en las cosechas, guerras internas y colonización. Sinden cultural y los avances tecnológicos que permitieron a los nativos americanos dominar su entorno no fueron suficientes para preservar sus grandes ciudades indefinidamente. Hathagem. Mientras algunos huían en busca de nuevas tierras y otros escapaban de guerras tribales, pocos en ese momento. Una amenaza inesperada se avecinaba en el horizonte, una que cambiaría para siempre el curso de la historia en las Américas. Así como los antiguos poblanos de Chaco Canyon habían comenzado lentamente a abandonar los asentamientos para el siglo XII. La cultura mississippiana de los montículos de Cahokia empezó a decaer el siglo siguiente de ser abandonada en el 1400. America's the Tom Ever Casey. Una nueva superpotencia comenzó a surgir en Centroamérica, una cultura que se convertiría en una de las civilizaciones más grandes y poderosas que las Américas hayan visto jamás. Este fue el surgimiento de los mexicas, mejor conocidos hoy como los aztecas.
Tonninseps de este pueblo prominente son algo oscuros. Se piensa que inicialmente surgieron como un grupo de cazadores-recolectores nómadas en el migrar a la zona alrededor de lo que hoy es la Ciudad de México. Los aztecas creían que venían de la tierra mítica de Aztlán, que significa tierra blanca en la lengua de los aztecas, el náhuatl. Fueron guiados por su dios patrono de la guerra, Huitzilopochtli, que significa colibrí zurdo o colibrí del sur. Se establecieron en una isla en el lago Texcoco después de ver un águila sosteniendo una serpiente de cascabel en sus garras, cumpliendo así una profecía que les decía que fundaran su ciudad allí. Construyeron su famosa ciudad capital, Tenochtitlán, en una isla artificial en el lago Texcoco, cuyos restos aún pueden verse hoy en día. Los aztecas son conocidos por sus muchos logros. Para alimentar a una población en crecimiento, creó hermosos e innovadores jardines flotantes, o chinampas, para ganar más terreno para el cultivo. Estos jardines eran muy productivos, llegando a producir hasta 4 cosechas al año. Para apoyar el crecimiento de estos cultivos, implementaron un complejo sistema de acueductos, lo que permitió un suministro ilimitado de agua dulce para el riego, probablemente basándose en el trabajo de culturas más antiguas como los olmecas y los mayas. His mythological events. Crearon su propio sistema numérico y calendario intrincado, lo que les permitió rastrear cuidadosamente las estrellas y registrar eventos históricos y mitológicos. Incluso tenían un sistema complejo de leyes escritas y un código sobre cómo debían comportarse los miembros de la sociedad. Pero también tenían un lado oscuro que buscaba apaciguar a sus dioses. Los aztecas son conocidos por practicar sacrificios humanos a gran escala. Ofrecían víctimas a Huitzilopochtli, el dios del sol, creyendo que era necesario para mantener el equilibrio cósmico y evitar que el mundo terminara. Esta práctica está bien documentada tanto por los relatos aztecas. Pero a medida que los aztecas cobraron importancia en Centroamérica, muchos antiguos grandes asentamientos en el norte finalmente fueron abandonados y quedaron en ruinas, con investigadores afirmando que tribus y grupos se vieron obligados a mudarse por varias razones. La sobreexplotación agrícola resultó en tierras agotadas de nutrientes, lo que obligó a los pueblos a reubicarse. La guerra tribal también aumentó, y la evolución de una estructura social llevó a un mundo cada vez más político en el que algunas personas de la comunidad controlaban más poder y riqueza que otras. La sequía, la guerra, el malestar social y otros factores similares probablemente resultaron en el declive de la cultura mississippiana. CR and Sin the Americas. Sin embargo, un incidente importante destaca sobre Bull y Estancia jugó un papel en la desaparición de la cultura, la llegada de los europeos a las Américas. Para estos llamados conquistadores, la conquista no era más que una empresa comercial. La posibilidad de adquirir oro atrajo a más españoles como Hernán Cortés a los continentes, y él emprendió la primera gran conquista de México en 1519, logrando derrocar al poderoso imperio azteca en 1521. Los exploradores emprendieron grandes viajes tanto al norte como al sur de México, pasando tiempo con muchos de los pueblos nativos. Uno de esos aventureros fue Hernando de Soto. A mediados del siglo XVI, este español vivió y aprendió de las tribus mississippianas que quedaban. Al principio ocurrió un pequeño intercambio cultural. Algunos grupos adoptaron caballos europeos y buscaron llevar una vida más nómada. Para cuando se empezaron a escribir más relatos documentales, la forma de vida mississippiana había cambiado drásticamente. Mientras que grupos como los Cherokee preservaron tradiciones orales, ligadas a su herencia de construcción de montes, ligadas a su herencia de construir montículos. Otros pues perdieron el conocimiento sobre los constructores detrás de los montículos que salpicaban el paisaje. En los primeros años, estos grupos nativos estuvieron en gran medida sin ser afectados por los europeos. Pero pronto, todo cambiará.